Oh, qué maravillosa la presencia del Espíritu Santo en este lugar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y Jehová cargó en Él toda vuestra iniquidad. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que encubrimos de Él nuestros rostros. Pero Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que moran en los cielos y en la tierra, y confiesen que Jesús es el Señor. Te adoramos, Cristo, te adoramos. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Por tu sangre te adoramos, Maestro. Qué lindo eres, mi Señor. Tu sangre tiene poder, tu sangre nos justifica. Porque por una sola vez, Señor, el sacerdote entraba al lugar santísimo, pero tú entraste al santuario hecho no de manos, sino en el celestial, en los cielos. Y una vez te presentaste por los sacrificios de todos, Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Adóralo. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, te adoramos. Adóralo. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos, te adoramos. Cristo, te adoramos. Adóralo. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor, te adoramos. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Iglesia La Santidad de Dios y su programa Proclamando a Cristo. Nuestra iglesia está ubicada en las calles Argentina 1419 y José de Antepara, Puerto Principal, Guayaquil. Nuestras líneas están disponibles a partir de este momento. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla y personalmente oraremos por usted. En el presente programa, el pastor Jorge Mariscal llevará una reflexión relacionada a la Santa Cena, pues este es un tema de mucha importancia para el conocimiento de la Iglesia del Señor. La Santa Cena, un mandato que nuestro Señor Jesucristo dejó a su iglesia, la cual se debe realizar en memoria de Él. Pero mediante este programa vamos a conocer los puntos fundamentales que el creyente debe saber para poder participar de la cena. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado,
Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo lo más pronto. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versos 26 y 27. A continuación, el pastor Jorge Mariscal con el tema La Última Cena. Y leemos la palabra de mi Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo a Jesús, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Este fue y habló con los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Que el Dios de los cielos añada bendiciones en vuestros corazones. Oramos, hermanos. Bendecido eres, Padre querido. Solamente vamos a reflexionar en lo que está escrito, que es tu palabra. Tu palabra corre, Jesús, y tu palabra va a ser glorificada en vuestros corazones. Sabiduría y ciencia, salir edificado por tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Tenemos como tema la última cena del Señor. En este estudio, amados hermanos, reconocer la importancia de la Santa Cena y recibir el pan y la copa con gratitud. Cuando celebramos la Santa Cena, estamos haciendo mucho más que cumplir con un rito. La palabra rito, podemos decir, más que una ceremonia que acompaña a las palabras. El Señor Jesús nos ha indicado que participemos de este acto santo como señal de nuestra unión con Él y de nuestra esperanza, podemos decir así, de que muy pronto mi Señor Jesús volverá. Y no solamente aquello, sino un gran sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Hay una interrogación, una pregunta: ¿cuál es la conexión entre la Pascua y la última cena? Todos tenemos un amplio conocimiento que la Pascua era una fiesta judía anual en que se celebraba la gracia de Dios al salvar a los israelitas del ángel de la muerte por medio del sacrificio de un corderito. Se recordaba su redención
de la esclavitud en tierra de Egipto. Mi Señor Jesús usaría el significado de la cena pascual en la correlación con su sacrificio definitivo por la redención de toda la humanidad de la esclavitud del pecado. Y veamos, amados hermanos, qué nos enseña las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 1, lo que leímos al principio, que estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua. En el versículo 2 leemos que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarlo porque temían al pueblo. Amados hermanos, las señales, milagros, prodigios que mi Señor Jesús hacía, y al ver que aumentaba la popularidad de Jesús, según las Escrituras, los líderes judíos se reunieron para tramar una forma de matarlo al Señor. Y ellos daban por seguro que Jesús iba a usurpar su poder e influencia entre el pueblo, y aún así seguía creciendo su popularidad. Tal vez los llamados sacerdotes, los escribas, los fariseos temieron que se produjera un levantamiento cuando se reuniera la muchedumbre en la ciudad santa de Jerusalén para celebrar la Pascua. Sin embargo, a su debido temor al pueblo, ellos sabían que no podían arrestar abiertamente a Jesús. Pero por otro lado, Satanás estaba trabajando abiertamente en uno de los discípulos del Señor, llamado Judas Iscariote. Por eso vemos algo muy claro ahí en Lucas capítulo 22, desde el versículo 3 al 5, que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, y era uno de los 12 discípulos. Por supuesto, mis amados, al entrar Satanás en Judas, era lo más probable que se trataba de una posesión diabólica, no demoníaca, diabólica, porque había entrado el mismo Satanás en el corazón de Judas. Y he de suponer, amados hermanos, que el suelo de la traición había sido cultivado en el corazón de Judas, y podemos decir desde mucho antes que Satanás sembrara en él su semilla. Entonces vemos que el ejemplo de Judas es una clara advertencia en la cual debemos siempre guardar nuestro corazón contra la amargura, el odio, el enojo, la avaricia, porque eso es puerta abierta entre vosotros. Es ahí donde va a aprovechar Satanás para entrar en nuestra vida. Y fíjense, Judas, por supuesto, un amigo desleal. Y veamos qué sucede en el versículo 4 de Lucas capítulo 22, donde Judas habló con los principales sacerdotes y con los jefes de guardia, donde se lo entregaría. Se acercaba el día
de la gran fiesta, la Pascua, Judas, bajo la influencia de Satanás, decidió acercarse a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo. La intención de Judas era averiguar la mejor manera de traicionar a Jesús y poder así entregarlo en sus manos. Es ahí, este paso lo llevó de la simple idea de cometer un acto desleal a la conspiración para realizarlo. ¿Cuál era el problema de este hombre llamado Judas? Solamente era el llamado dinero. Ellos, los principales sacerdotes, con los jefes de la guardia, se alegraron y convinieron en darle a Judas dinero, unas monedas de plata. Por eso vemos el versículo 6 que Judas aceptó su dinero, hizo el trato y buscaba una oportunidad para entregarlo a Jesús a espaldas del pueblo. Hay una interrogación: ¿cuál era el mejor momento para capturar a Jesús y por qué? Fíjense que aquellos líderes religiosos le indicaron a Judas que traicionara a Jesús y se lo entregarán cuando no hubiere personas, nadie de cerca. Es ahí donde se aprovecha la noche, debido a la popularidad de Jesús. Un discípulo del Señor, un traidor, un hombre que caminó con Jesús en su ministerio por lapso de 42 meses, 3 años y medio. Con Jesús hizo un contrato para traicionarlo y entregarlos a las autoridades que más lo despreciaban. Por supuesto que era una vergüenza este hombre en el ministerio del Señor. Lo peor de una persona, aún de un creyente conociendo la palabra de Dios, es ser un traidor. A veces cuando viene la traición del matrimonio, el hombre a la mujer o viceversa, o traición de hombre a hombre, eso es una grande vergüenza. ¿Cuánto mayor para nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuánto le pueden alabar al Señor? Llegó el día de los panes sin levadura. Dice la Biblia que el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Es ahí donde vemos en el versículo 8 de Lucas capítulo 22 que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: y prepararon la Pascua para que la comamos. Versículo 9, ellos le preguntaron: ¿dónde quiere que la preparemos? Entonces aquí vemos que el doctor Lucas afirma en su evangelio que era el día en que se debía sacrificar el cordero pascual. Entonces, el enfoque del cordero, el enfoque central de la fiesta de la Pascua era el recuerdo de cómo la muerte de un cordero había protegido a las familias judías del ángel de la muerte en la tierra de Egipto. Cuando nosotros celebramos la llamada Santa Cena, debemos de recordar en ese momento que el Señor Jesús se dio a sí mismo voluntariamente
al padecimiento, al sufrimiento y a la muerte con un solo propósito, para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna. Es por eso que dos discípulos del Señor, Pedro y Juan, le preguntaron al Señor Jesús dónde prepararían la cena. Y en el versículo 10 de Lucas capítulo 22 vemos que Jesús le dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre, y este hombre lleva un cántaro de agua, y a ese hombre ustedes lo van a seguir hasta la casa donde él entre. Es ahí donde ustedes le van a llamar la atención y le van a decir al padre de familia de esa casa: el maestro te dice dónde está el aposento, dónde de comer la Pascua con mis discípulos. Fíjense, si usted hubiera sido Pedro o Juan, ¿qué habría pensado usted a dirigirse a la ciudad de Jerusalén con unas instrucciones tan extrañas? Los creyentes encontramos en Pedro y en Juan algo muy excelente, un ejemplo de una fe sencilla. Entonces ellos habrían podido alegar que aquellas indicaciones no tenían sentido o pedir más detalle. En cambio hicieron lo que el Señor les había indicado. Entonces aprendamos a vivir con esa misma fe y esa misma obediencia. En el versículo 12 de Lucas capítulo 22, entonces él mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparar allí. Dice que fueron pues y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando ya era la hora, se sentó a la mesa con él y sus 12 apóstoles. Por supuesto, mis amados, que aquella Pascua sería diferente a todas las demás que habían celebrado los apóstoles, porque el Señor Jesús le infundiría un significado nuevo. La intensidad de aquel momento aumentó cuando Él les explicó que ya no comería la Pascua hasta que hallara su cumplimiento perfecto en el reino de Dios. Entonces esto se refiere al sacrificio de su muerte como el sacrificio pascual definitivo. De igual forma, mis amados, cuando nosotros los llamados creyentes celebramos la Santa Cena, debemos mirar al pasado y también meditar en el sacrificio de su muerte por nosotros. Por eso que Jesús le dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Por supuesto que los discípulos no tenían ni la menor idea de lo que iba a suceder en las siguientes horas. El Señor Jesús anhelaba profundamente compartir aquella cena con sus discípulos, y podemos decir con sus mejores amigos, antes de sufrir, de padecer. Por eso que sus palabras, la palabra del Señor, expresan un intenso deseo de gozar de su compañía. La comunión que los creyentes tenemos con el Señor Jesús es un elemento vital en la celebración de la Santa Cena. Y necesitamos comprender que cuando participamos en ella, estamos celebrando algo superior
a una ceremonia o un rito. Sabemos que es precioso, es maravilloso cenar con el Señor. Jesús lo dijo que esto tenemos que hacerlo en memoria de Él. Es ahí donde nosotros podemos discernir espiritualmente la condición de la iglesia. ¿En qué condición espiritual se encuentra la iglesia? A veces nosotros pensamos que quizás porque danza, o porque usted es un gran predicador, o porque hay alabanza, salta y brinca. Esa es la espiritualidad del creyente. Pero cuán equivocados estamos, hermanos. Cuando viene la celebración de la Santa Cena, es ahí donde vamos a calificar al creyente. ¿En qué condición de vida espiritual vive? ¿Cómo está esa comunión con el Dios de los cielos? Porque nosotros sabemos, mis amados, por la palabra, que la Santa Cena es vida o es muerte. Recordemos lo que manifiesta la iglesia de Corintios. Muchos debajo de tierra, muchos duermen, que podían vivir algunos años más. ¿Y a qué se debe eso? A que cenaron indebidamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, sin discernir en qué forma de vida está llevando delante de su Dios y con el prójimo. Dios demanda en la Santa Cena un corazón limpio, sano completamente. El corazón de Judas no era un corazón sano. Él de ninguna manera tenía que cenar con el Señor. Porque ya había en su corazón un contrato con los principales sacerdotes, escribas, fariseos, de entregar a su propio maestro. Es por eso que nosotros más adelante podemos ver que Judas no se arrepiente de ninguna manera. En la vida de él solamente hubo un remordimiento. Satanás dentro del corazón de este hombre. Es por eso que él toma una cuerda, lo ata a un árbol y se ahorca. Y dice que cuando salió Satanás de ese cuerpo, reventó. Un traidor, un verdadero traidor, nosotros de ninguna manera podemos aceptar cuando nos vamos a servir la Santa Cena, antes de cenar, abrazarnos y
y pedirnos perdón. Porque eso es antibíblico. Eso es una hipocresía. Eso es un fariseísmo. En muchas iglesias ustedes han visto que lo hacen. Porque el pastor viene a ser un hipócrita igual que ellos. Dios no demanda eso en su palabra. Nuestro corazón tiene que ser sano, completamente sano. Un corazón sano, tanto físico y espiritual. Entonces mi Señor Jesús anhelaba y anhela estar con nosotros a fin de compartirse a sí mismo con nosotros en estos momentos de comunión ante su mesa. Recuerde que todo es espiritual. Pero lo importante de todas las cosas es que mi Señor Jesús está presente. Por eso que les puedo decir a sus discípulos en el versículo 16, estamos en Lucas capítulo 22, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Su última cena. Hay una interrogación. ¿Será esta su última cena? Por eso que nos examinamos primeramente. Nos hacemos un autoexamen de conciencia. Sabemos que nosotros tenemos enemigos. Saludamos a nuestros enemigos. Nuestro corazón es sano con ellos, porque hay personas que no perdonan y no nos quieren ni aún saludar, ni aceptar el perdón. Pero si nosotros estamos viviendo una vida completamente desagradable delante de Dios y delante de los hombres, por supuesto que eso lo sabe usted y lo sé yo. La iglesia de Corintio, amados hermanos, había un caos dentro de la iglesia, entre ellos. Y comenzaron a cenar. Pero era para castigo. Era para juicio. Porque de ninguna manera ellos podían cenar. El juicio que yo conozco de muerte es la Santa Cena. Por eso es que cuando tomó el bocado de pan Judas, ahí mismo entró Satanás. A veces sucede así. Cuando tomamos el bocado de pan, si no estamos aptos y no somos dignos para cenar, entra el juicio de Dios. Miles y miles y miles de creyentes que podían estar viviendo sobre la faz de la tierra han desaparecido. ¿Y por qué han desaparecido? Porque cenaron indebidamente. Hay iglesias que el Señor no les cuenta la cena, iglesias que el Señor más claro está fuera de ellos. Usted los ve como cenan en fornicación, en adulterio, en pantalonada, con aretes, está fuera de ellas. Fuera de ellos, está fuera el Señor. Ahí nada tiene que ver con esa iglesia, aunque se titulen evangélica. Es con los que son hijos
de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? ¿Cuánto le alaban al Señor? Lucas capítulo 22, versículo 17. Tomando la copa, dio gracia y dijo: tomad y repartidlo entre vosotros. Mi Señor Jesús, vemos que repitió lo que había dicho antes, pero esta vez refiriéndose a la copa, que Él solo volvería a compartir en el reino de Dios. Por eso vemos que en el versículo 18 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Dice que también tomó el pan y dio gracia y lo partió y le dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces aquí vemos que mientras compartía esta última cena, Jesús con sus amigos y con sus amigos más íntimos, aquí el Señor Jesús le habló de la obra eficaz de su sacrificio en la cruz. Tomó pan, dio gracia y lo partió. Y al hacerlo hizo también la asombrosa, podemos decir, afirmación de que aquel pan representaba su cuerpo, que sería entregado para redimir de sus pecados a la humanidad caída. Tomando la copa, Jesús afirmó que aquella copa final de la cena simbolizaba la sangre que Jesús derramaría para redimir a esta humanidad del pecado. Su sangre crearía un pacto eterno entre Él y aquellos que creyeren en Él. Fíjense, mis amados, aunque había un traidor ahí, para Jesús era su amigo. Por supuesto que Él lo sabía, pero en Él no había odio de ninguna clase, ni enojo, ni ira. Solamente había un perdón para Él, un amor y una gracia. Debemos de reflexionar bien si usted y yo vamos a cenar. Porque usted ha visto hoy en día en muchas iglesias que se ha perdido el temor. Ya lo hacen como una costumbre mensualmente, sin dirección del Espíritu Santo de Dios. Ya no les importa absolutamente nada. Hasta el negociado que vemos dentro de la iglesia, porque las iglesias, muchas, se han corrompido. Por supuesto que esto no es un legalismo. Es la palabra y el orden de Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor?
Padre Santo, estamos delante de tu presencia. Te honramos porque tu misericordia es para siempre. Te damos gracias, mi Señor, por la institución de la Santa Cena. Bendice el pan, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos bien seguros de lo que dice tu palabra, que de ninguna manera podemos tomar la cena indignamente. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, santifique ese pan, Padre querido, que es un símbolo de tu cuerpo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Reparta, mi hermana, el pan. Usted lo tiene en su mano derecha. Ahí con sus ojos cerrados usted medita. Sabemos que este pan representa el cuerpo de Cristo. De ninguna manera esto es hostia, esto es pan, como dice la Biblia que lo vamos a comer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Por eso Dios nos manda a examinar, para no ser juzgados de ninguna manera. Dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Levante su mano con su pan. Sabemos que está santificado. Dice la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Dice comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Usted va a comer. Usted no se lo va a meter dentro de la boca y lo va a hacer como hostia. Comer. Usted va a comer, porque el pan es para comer. Gracias por este pan, Padre, símbolo de tu cuerpo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, come.
Padre Santo, te damos gracias. Nos vamos a servir la copa, Señor, jugo de la vid. No es el vino parra que lo derraman y lo dan en muchas iglesias. Es jugo de la vid, de la misma uva licuada. Desde ya, Señor, santifica estas copas. Conforme tu gracia, santifica estas copas. Porque sabemos que esta copa es el nuevo pacto en tu sangre, Jesús. Y tú demandas hacerlo esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, santifique estas copas. Amén. Pueden servir. Ahí tenga su copa, mi amado, en su mano. Tenga su copa en su mano. Medite que este es el nuevo pacto. Había un pacto con Israel, pero por su desobediencia los israelitas lo echaron a perder. Y el Señor hizo un nuevo pacto y lo hizo con nosotros. Esta es la sangre del Señor. La sangre que nuestro Señor Jesús derramó. Lo derramó en la cruz del Calvario. Samaso alaya. Pagó el precio por nosotros. Y con su sangre venció para darnos vida a nosotros. Para darnos vida a nosotros. Qué bello, hermano. El Señor está aquí. Jesús es el Señor. Ahí medite. Esa lanza que atravesó su costado. Salió toda su sangre de su cuerpo. Y cuando ya no hubo sangre, salió agua. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El pacto de sangre. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bebemos, hermanos.
Ahí medite 1, 2, 3 minutos. Saboree lo que es espiritualidad. Ahí usted reflexiona de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Por la comunión que hay con el Señor. ¡Chama! Y Kamayasúa. Sentimos sus caricias. De esto se agrada el Señor. De esto se agrada el Señor. De esta cena se agrada el Señor. De esta cena se agrada mi Señor. Ese platito ahí. Déjalo ahí, mi hermanita. Usted ve esas copas que sobraron, tan santificadas. Y levanta esa pomita que está ahí, hermana. Y esa pomita que hay un poquito de vino, todo eso se va a poner en la poma. Usted ve iglesias evangélicas que terminan la cena y lo que sobra vienen hermanos mismos que no han cenado, hermanos que no han cenado, vienen a comer el pan. Hermanos que no han cenado vienen a tomar de la copa. Y caen solito en las redes del enemigo a juicio. Esta copa que usted ve aquí que sobra, las hermanas la van a vaciar ahí en la poma. Y eso solamente se lo toma el sacerdote. Yo me lo llevo a casa. No es que queda ahí para las personas que no cenaron y vienen y cogen el pan y toman de la copa. En muchas iglesias hemos visto eso. Y el pastor, como es un indocto, no sabe, pero ve que no conoce las escrituras. Eso no se lo puede tocar nadie. El sacerdote se lo toma. Yo mañana me lo tomo con hielito picado. Y el pancito, pedacito que tomó, con mantequilla, queso, jamón, lo que sea. Pero la persona que no cenó, no puede tomar eso. Porque se echa a perder todo. Ustedes han visto en iglesia evangélica aquello, ¿verdad? Yo le he visto mucho. Le damos gracias al Señor. Levantamos todas vuestras manos a los cielos. Qué bello, en expresión de gratitud de todo lo que hemos cenado que están presentes. Toda la iglesia está presente, ha cenado. Han faltado la mitad de personas, pero sabemos que en la próxima cena las cosas cambiarán. Hemos cenado 430 personas. Y le damos gracias a nuestros televidentes. Y reciban lo que de gracia de Dios se da. Para que el pueblo de Dios no esté enfermo, como dice la palabra, en clínica, en hospitales. Otros están debajo de tierra. Sabemos que lo que es juicio de Dios es juicio de Dios. Y lo que es prueba es prueba. Por eso nunca juzgamos nosotros a nadie. Porque no lo sabemos. Dios lo sabe todo. Amén. De verdad que me ha dado contentamiento y me ha sorprendido. Y yo decía, compraré unas 6 bandejas más en Casa Tosi que compramos. Pero yo dudaba de mis hermanos queridos. Me han dado una lección, de verdad que me han dado una lección.
Damos gracias a nuestro Dios por las múltiples llamadas recibidas a nuestra recepción, esperando que este tema haya sido de mucha bendición y edificación para sus vidas. Vamos a orar por todas las peticiones que hemos recibido y esperando de que el Dios de los cielos en esta hora haga lo que tenga que hacer en su necesidad. Ponga su mano en su receptor y la otra en la parte afectada y solamente crea, porque para el que cree todo le es posible. Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Aquí están todas las necesidades y las peticiones que hemos recibido. Conforme tu gracia y tu misericordia se ha hecho en las necesidades. Padre, en el nombre de Jesucristo, sana al que tienes que sanar, liberta al que tienes que libertar, para la gloria de tu nombre. Señor Espíritu Santo, glorifícate en estas necesidades. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, porque yo lo creo que tú lo has hecho. Amén y amén. Gracias le damos una vez más a nuestro Dios por su amable sintonía. Y recuerde que solamente hay una esperanza en Cristo. Su amigo y hermano Rafael Murillo Conde. Amén.